Hola amigos, buenas noches, siempre bienvenidos a este espacio. No subí contenido en estos días porque quería darle un respiro a la ya muy turbulenta situación social y política que atraviesa el país, sobre todo después del asesinato de don Fernando Villavicencio. Como una nota que quiero dejar, eh, voy a referirme cada vez menos a don Fernando Villavicencio porque no me gustaría que se tergiverse el citarlo con alguna situación política. No es el caso y no quiero ni siquiera por asomo que mi contenido o mis opiniones se quieran sacar de contexto y se quiera hacer mirar como que estoy utilizando la figura de don Fernando o su lamentable fallecimiento, asesinato, como algún medio para generar más opinión. Es lo último que yo haría. De hecho, jamás haría algo así. Por ese motivo voy a ir usando menos en la medida de lo posible la figura de don Fernando. Siempre tendrá sin duda alguna, un sitial importantísimo en la historia política del Ecuador y en la historia periodística también. Dicho eso, quiero volver un poco tras mis pasos y en el video que hice sobre los 10 años del correísmo titulado Nos robaron todo menos la esperanza, tengo que hacer una rectificación. Yo había dicho en ese video que el hijo de Virgilio Hernández era piloto en Petroecuador, en una suerte de piponazgo. No es así. No es el hijo de Virgilio Hernández. Es el hijo de Carlos Viteri, asambleísta de Alianza País en ese momento. Por eso fue la confusión. Aquí está mi rectificación y aquí está el video que prueba lo que estoy diciendo. Lo vamos a ver juntos, un fragmento, y seguimos al video de hoy, que es de lo que nos compete. Estrenadita recién, fue hasta nombrado gerente de TAME en la Amazonía. Ustedes se sorprenderán de que un novato asuma la gerencia de la aerolínea pública en la Amazonía, pero no se olviden que su papi era ya legislador amazónico de la Revolución Ciudadana. Así era la meritocracia ecuatoriana. ¿Tráfico de influencias? No, ¿qué va? Coincidencias de la vida. Coincidencias que incomodaron a varios pilotos aspirantes que se sacaban los pelos al ver que alguien que entraba sin experiencia, pero con más palanca que la de un Boeing 777. Arau salió de TAME, pero sus sueños de volar nunca aterrizaron, ni las ganas de su papi por conseguirle cargos públicos. Fue así que Arau entró a Petroamazonas con el cargo de copiloto. Aparece por primera vez en los registros de la petrolera estatal en noviembre de 2016, cuando Rafa aún era rey y su papi miembro de la corte real. ¿Sí? Pero según los requisitos de Petroamazonas se necesitaban y se necesitan. Esta es una muestra entonces de mi aseveración. El hijo de Carlos Viteri, recién graduado de piloto, lo hacen gerente de TAME en la región oriental del país y luego pasa a ser copiloto para Petroecuador, pero copiloto de una nave que no necesita copiloto. Luego lo hacen copiloto de otra nave y es el cuarto copiloto en la línea de sucesión. Volaba una vez a la semana, ganaba más de $2,500 al mes más o menos. El hijo de Carlos Viteri, yo dije Virgilio Hernández. La confusión se dio porque ambos eran asambleístas de Alianza País. Virgilio Hernández sí es yerno de la conocida y tristemente célebre Mama Lucha.
Eso sí, ya lo confirmé también. Me parece que el nombre de la señora era Luz María Endara, si no estoy equivocado. Esa es la relación de Virgilio Hernández. Está casado con la hija de la señora Luz María Endara, que ya falleció. Precursora de las vacunas, ¿no? En los mercados y en el centro de Quito. Ella era precursora de las vacunas. Cobraba por el puesto y por darle seguridad y cosas por el estilo. Y ahora vemos el caso entonces de Carlos Viteri y su hijo en Petroecuador. Con eso entonces pasamos al tema que nos compete hoy. Hoy vamos a analizar muy brevemente Lenín Moreno, su desgobierno. En ese sentido, tengo aquí un video que lo hace el canal Visual Politic. Es un canal español. Realmente son muy benévolos con el análisis que hacen, porque de verdad que el, el periodo de Lenín Moreno fue mucho peor de lo que se dice en este video. Pues bien, ya tenemos una solución. Os presentamos la trampa al correísmo, pero que sin embargo al poco tiempo renegó completamente del legado de su predecesor. Un legado que, dicho sea de paso, le ponía a Moreno la presidencia bastante, pero que bastante movidita. Y es que, veréis, al terminar el gobierno de Correa, Ecuador se encontraba en una situación muy, pero que muy delicada. Consumidos los más de 80.000 millones de dólares ingresados gracias al boom de los precios del petróleo, la economía ecuatoriana entró en una espiral de crisis, desequilibrios presupuestarios y deuda pública. Debemos casi 75.000 millones de dólares. Nos toca pagar el 10% más capital de esa cantidad, casi 11.000 millones de dólares. En este video se hace un análisis de entonces del periodo de Lenín Moreno y se divide en dos partes. Lo dividen de 2017 a 2019 como muy bueno y muy bueno, y luego 2019 a 2021 como difícil. Por eso les digo que este canal fue muy benévolo con la presidencia, el periodo, la administración de Lenín Moreno. Tomé algunas notas del video. Y pues sí, como todos sabemos, Lenín Moreno, el eterno compañero de Rafael Correa, tanto en su gabinete como en el partido. Acuérdense de las palabras de Rafael Correa y la mesa servida. Es lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Que no había tal mesa servida, ya no había esa bonanza petrolera y para colmo no había ahorros. Entonces no había tal mesa servida. Una de las verdades, de las pocas verdades que dijo Lenín Moreno. Luego estalla la corrupción, ¿no? Que se destapa con las investigaciones de don Fernando Villavicencio. Y entonces Lenín Moreno le dice a Jorge Glass, vas para la calle, eres un ladroncillo, te tienes que ir. Y despide a Jorge Glass. Es así que en este gobierno de Lenín Moreno, él tuvo varios vicepresidentes, tristemente célebres. Una de ellas, la señora Vicuña, que tiene que ahora pagar cárcel y un reintegro de las afectaciones económicas que le propinó al Estado ecuatoriano. Y el otro, que es el más famosillo, ahora que es candidato, Sonnenholzner. Ya lo vamos a ver en acción a Sonnenholzner. El día de hoy acabo de ver el debate presidencial, deplorable. Tanto la organización como la mecánica, deplorable. Y vamos a hablar de eso. Aquí una nota. Yo sé que prometí no hablar mucho ya de don Fernando Villavicencio, pero se imaginan el señor debate que hubiera sido si Fernando Villavicencio estaba en él. Discúlpenme, pero Fernando Villavicencio hubiera trapeado el set donde se hizo el debate con todos, en especial con una que parece trapeador. La verdad que voy a hacer un video aparte acerca de mis primeras conclusiones acerca del asesinato de don Fernando Villavicencio. Sé que acabo de prometer que no voy a hablar mucho, pero pues es un tema que trae muchas cosas. Pero aquí una curiosidad.
lo asesinan faltando muy poquito para el debate presidencial. Le tenían miedo, saque sus conclusiones. ¿Qué más dice entonces? Como les había dicho, se divide entonces en 2 periodos según esta publicación, ¿verdad? Dentro de estos periodos se vio expulsado también de la embajada ecuatoriana en Londres Julian Assange. Es así que le dijo Lenín Moreno, eres un malcriado, vas para afuera también. Pero en cambio ahí Julian Assange tomó venganza más tarde y filtró unas fotos de Lenín Moreno acostado en una cama allá en Galápagos con una bandeja de mariscos frente a él. Cosas de nuestra política, ¿verdad? Entonces, se marca la ruptura con Rafael Correa. Es así que Lenín Moreno, como ustedes recordarán, sale y dice que se va recuperando la ciudadanía de un comportamiento ovejuno, declaraciones siempre jocosas. Pero luego se vino la reforma económica para mejorar un poco la imagen y la confianza en el país. Rafael Correa no había pagado la deuda externa, había rechazado parte de esa deuda externa. Los acreedores entonces no te quieren prestar dinero. Lenín Moreno trató de lavarle la cara a esa situación. Pero luego se vino fueron propuestas, mejor dicho, que hizo Lenín Moreno, que era el incremento del impuesto a la renta para las sociedades, la eliminación de la ley de la plusvalía, incrementó los aranceles a ciertos productos que entraban al país con el fin de proteger el producto nacional. Bajó 10% del salario a los funcionarios de alto rango en la administración. Luego hizo una consulta popular que ustedes recordarán. Ahí derogó la reelección indefinida y ahí prohibió que se puedan postular a cargos públicos funcionarios que estén siendo juzgados por actos de corrupción. Luego se vino también la derogatoria de la ley de comunicación y prensa. Es así que ahí eliminó la Supercom. Varios periodistas fueron acosados literalmente por esta superintendencia, tratando de callarlos. En el 2019 se ve una terrible baja en la popularidad. Todo esto por la eliminación de los subsidios. Es así que llegamos al paro nacional, que también tengo un video para ustedes. Como les he dicho siempre, trato de traer varias fuentes aquí a esta mesa. De esa manera somos un poco más abiertos, ¿verdad?, a diferentes voces. Somos más abiertos a que diferentes fuentes aporten con información. Entonces, es así que llegamos a luego la pandemia, una pandemia que no se manejó bien ni de inicio ni de final. Vamos entonces a ver un poco sobre la pandemia y luego cerraremos con el paro nacional, ¿verdad? Déjenme ponernos en contexto con las imágenes. Aquí vamos a ver una información que he recopilado. Con respecto al sainete presidencial, que vi hoy, bastante mediocre. Bastante mediocre. Este debate presidencial realmente creo yo que no aportó mucho, un poquito de circo. Ahí vi a Yacu Pérez invitando a Jan Topic a jugar vóley, nefasto, en una coyuntura como la del país, ni para broma es bueno. Este entonces es un material de, aquí tengo, Mega Noticias, es un noticiero chileno. Ellos analizan el mal manejo y la crisis del COVID-19 en el Ecuador. Vamos a escuchar un poquito del intro y seguimos analizando.
Oficiales que no calza con la realidad y mucho miedo es la realidad que están viviendo desde hace más de un mes en Guayaquil, Ecuador, y que tiene a ese país como uno de los más afectados de América Latina por el coronavirus. ¿Qué factores influyeron en la crisis del país? Lo vamos a revisar en el siguiente reportaje que preparó el periodista Luis Castillo. Si el señor se muere en el baño de la camioneta, responsabilizo al gobierno. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. La situación es dramática, todavía dramática. ¡Necesitamos respuesta nacional! Los hospitales y el servicio de salud son totalmente sobrepasados. Lleva la mascarilla. Todos los días empezó a fallecer gente conocida. Dejo corriendo el video y vamos a las ideas. La pandemia no se pudo haber manejado peor. Son varias las conclusiones, cuerpos en las calles, números, cifras, datos oficiales que no cuadraban. Esto genera miedo, genera incertidumbre en la ciudadanía, obviamente. Luego los cadáveres no fueron organizados, no fueron manejados de una manera profesional y entonces llegamos a tener familiares buscando los cuerpos de sus seres queridos. Esto se conjugó con la situación económica, generando más pobreza, generando más hambre. Pésimos filtros en los puntos de entrada al país. Ustedes recordarán que todos los países iban poniendo gente en los aeropuertos, en las fronteras, controlando la temperatura y cosas así. Y en Ecuador, en el aeropuerto, se tenía una mesita como esta, con un mantelito blanco, un cartelito que decía Ministerio de Salud Pública y un señor con un mandil. Y ahí estaba él y todos pasaban, pero ahí estaba él. Ese era el filtro que puso Lenín Moreno y su gobierno para proteger a la ciudadanía. Marzo y abril fueron los peores meses de la pandemia. Fueron los picos más altos en cuanto a defunciones y entonces la gente empezó a tener que convivir con los cadáveres de sus seres queridos en sus casas y en las calles. Colapso completamente de los hospitales y las morgues. Luego el gobierno en sus cifras oficiales no cuadraban los datos con la realidad. Tuvieron un desfase de 5.000 muertos. Ellos decían que, por ejemplo, murieron 5.000 personas cuando habían muerto 10.000. Era increíble. Luego llegamos al penoso caso de las fosas comunes. Luego la ciudadanía también no ayudaba, mucha falta de autocuidado, ¿verdad? Y en medio de todo esto se destapan casos de corrupción, los negociados en las bolsas para cadáveres, los negociados en los medicamentos, en las mascarillas, en los insumos. Aparece Daniel Salcedo, se tiene Daniel Salcedo, este famoso accidente en la avioneta de Alfredo Adún. Alfredo Adún, que es primo de la mamá de Otto Sonnenholzner. Los hijos, Dalo Bucaram y su esposa salen del país embarrados en la corrupción, como siempre los Bucaram. Se refugian en un apartamento en Miami, propiedad de Daniel Salcedo, pero luego dice que no se conocían. Todo lo que hemos visto en la casta política ecuatoriana que es desgraciadamente de muy ingrato recuerdo, ¿verdad? Son ellos los que tienen hoy por hoy al país de rodillas. Luego ustedes recordarán en los escándalos con respecto a los carnets de discapacidad del CONADIS, asambleístas, defensores del pueblo, me parece que hasta ministros con carnets de discapacidad cuando no tenían ninguna discapacidad. Luego las vacunas VIP, Lenín Moreno haciendo que se vacunen primero sus familiares y cuántas cosas más. Un gobierno nefasto, un gobierno que vino con el sello de aprobación de Rafael Correa. Por eso, como les decía en el video anterior, donde analizaba la muerte de don Fernando Villavicencio y dejaba ya la objetividad a un lado, yo también, porque hay cosas que sobrepasan una línea roja como lo que sucedió. Ese asesinato nos debe abrir los ojos a todos. Y yo les decía,
Ningún gobierno que venga con el sello de aprobación de Rafael Correa puede ser bueno. Por favor, no voten. Vuelvo y repito, no me retracto, no voten por un gobierno que venga con la veña y la bendición de Rafael Correa, un prófugo de la justicia, asesino contumaz. En sus gobiernos murieron el general Gabela, murió Fausto Valdivieso también. Hay que revisar la historia, y es por eso que es importante hacer un recuento de los daños para no votar luego por las Luisas González o los Andrés Arauz de turno, ¿no? Esos títeres, esos lacayos que solamente son serviles. Es así que transcurrió la pandemia en Ecuador con un manejo nefasto y llegamos entonces al paro nacional, producto del decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles. Vamos a ver otro material que tengo para ustedes. Este es un material hecho en Ecuador. Este material es de La Chulla Historia, es el nombre del canal. Muy buen material, bastante explícito. Y como les digo y vuelvo y repito, trato de traer varias fuentes aquí al espacio. Vamos a verlo un poco juntos y analizamos todo lo que sucedió. Un paro que ustedes mejor que nadie saben cómo se desarrolló. Como les decía, esta manifestación popular se da por la eliminación a los subsidios. Un paro nacional sin comparación. Ni siquiera los de la caída de Bucaram, ni los de Maguad, ni los de Lucio Gutiérrez tuvieron esta magnitud. 45,000 indígenas llegaron a la ciudad de Quito, 1,192 presos que de paso denunciaron torturas mientras estuvieron apresados, 1,340 heridos, 11 muertos. También el gobierno de Lenín Moreno tiene las manos manchadas de sangre inocente. Por eso es importante revisar la historia, porque nada bueno de esa clase de gobiernos puede venir después. El movimiento indígena y más grupos sociales se juntaron a hacer un reclamo legítimo. Uno entendería que se quite el subsidio para mejorar, si fuera el momento adecuado tal vez. Pero se quita el subsidio cuando la sociedad venía golpeada por una pandemia y luego el para qué también no justificaba el esfuerzo que al pueblo le tocaba hacer, un pueblo que ya venía muy maltratado y encima le dan este golpe en la cara, ¿verdad? Que era completamente innecesario. Brutal represión policial, tanto de militares como de policías. Así fuera bueno que procedieran con los delincuentes, pero con los delincuentes no son así. ¿Será que falta valor para entonces enfrentar a los delincuentes? Porque equipamiento les sobró. Ahí sí María Paula Romo y el ministro Jarrín, de muy ingrata recordación para el pueblo ecuatoriano, no escatimaron en recursos y compraron todos los insumos para repeler las protestas. Como les digo, brutal represión a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en Quito, que era el epicentro de las protestas. Incluso la policía en algún momento violó las zonas de paz en las universidades. Ustedes recordarán en
en la Salesiana, en Quito, el mismo Coliseo, Rumiñahui, el Parque del Arbolito, donde los indígenas pernoctaban, ¿verdad? Usted recordará mejor que nadie. Se evidenció, eso sí, una gran unión popular. Lenín Moreno y su gobierno quiso hacer ver como que esto era un acto de los correístas. Yo la verdad discrepo mucho en esa situación. Como les había dicho en el inicio, mi apreciación es que el pueblo indígena, el 99% del tiempo, cuando reclama con fundamentos, y el subsidio a los combustibles no era la excepción. No era la excepción. Más que todo que ustedes dijeran, bueno, quitamos los subsidios, pero hicimos esto. Pero no es así. No es así. Ellos quitan el subsidio y se lo llevan y te siguen robando. Entonces, obviamente que va a haber un malestar popular. Es así que Lenín Moreno traslada la presidencia de Quito, Guayaquil y luego de Guayaquil a Galápagos. Ahí es donde sale en la foto, ¿verdad? Con todos los mariscos, como que fuera un emperador. Y es ahí también que Jaime Nebot, defendiendo a Lenín Moreno, junto con Guillermo Lazo, ahí todavía eran amiguitos, dice Jaime Nebot que los indígenas se queden en el páramo. Pero ahora manda a su lacayo de turno, Jan Topic, a que recoja los votos en el páramo también. Y ahí vemos a Jan Topic con su poncho. Y también eso me molesta a mí. La gente, la ciudadanía, nos quejamos de los malos políticos, pero cuando llegan a las comunidades indígenas o a los recintos con los montubios, ahí va la gente a abrazarlos, a tomar las fotos. Por favor, hay que tener un poquito más de dignidad, un poquito más de memoria, un poquito más de amor propio, de autoestima. Esa gente no te representa, esa gente no quiere nada bueno para ti. Para nada, para nada. Jan Topic es un aprendiz de Jaime Nebot. Jaime Nebot ya está viejo, sabe que sus horas se van terminando, tanto en la vida como en la política, y entonces tienen que dejar a alguien que siga con el legado, porque pues es así como ellos se han ganado la vida toda la vida. Aquí vamos a ver si puedo adelantar un poquito el video. Miren, aquí le dan un balazo al camarógrafo de un canal de televisión. Vamos a ver. Ahí está la herida, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito en el video. Y vamos a ver si reconocemos por aquí a un personaje que anda rondando últimamente. A ver, vamos a ver. Como les decía, hay que ser un poco más autocríticos, hay que tener un poquito más de amor propio cuando estos sinvergüenzas van a las comunidades, porque no está bien, no está bien. Insultan al pueblo y luego te van a pedir el voto como que nada pasó. A ver si reconocen a un hito que anda pidiendo el voto ahora. Su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. Mejor ser vicepresidente durante la brutal represión del pueblo. Mientras el pueblo hace un reclamo justo. Otto Sonnenholder ahora se quiere lavar las manos, quiere decir que él sirvió al país. Por favor. A otra gente con esa mentira. Es así como se resume la presidencia de Lenín Moreno, nefasto. Ya venía siendo íntimo amigo de Rafael Correa, la gente votó. Luego tuvo 3 o 4 vicepresidentes, el penúltimo de ellos, Otto Sonnenholder, quien así como llegó, se fue, sin pena ni gloria. Eso sí, robó mucha cámara, se hizo conocer, pero hay que recordar que él estuvo presente como vicepresidente en las revueltas, siendo parte del gobierno que brutalmente reprimió y mató a 11 personas. Otro gobierno más de la larga lista que tienen las manos embarradas de sangre inocente.
¿Qué más les puedo contar de Lenín Moreno que ustedes no sepan? Bueno, él mismo estuvo inmerso en un caso de corrupción. Él, su hermano, su esposa, sus hijas. Ahora es alto comisionado, representante del cualquier cosa de las discapacidades, con todo el respeto a los discapacitados, pero este es un sinvergüenza. Este es un sinvergüenza que no se merece representar a nadie y mucho menos a gente discapacitada que ha sido discriminada a lo largo de la historia y que sí hay una deuda social con ellos, pero con esta clase de gente no están bien representados. Hubo una mesa de diálogo, déjenme ir un poco más a esta parte del video, porque es muy importante. Ustedes recordarán cuando se da esa mesa de diálogo y ahí está. Por donde pasaban. No es casualidad tampoco que acá estén también dineros del narcotráfico. Sugiero que se establezcan comisiones para que de forma inmediata empiecen a trabajar. Si todo eso hace que yo merezca el odio, pues es decisión únicamente de ustedes. Señor Jaime Vargas. Primero, señor presidente, sí estoy indignado de todo lo que ha pasado. Con mis propios ojos he visto morir a mi gente, a mi pueblo, a mis jóvenes, a mis líderes. Eso sí me ha indignado. Y hoy se ve y se siente clarito, señor presidente, que la derecha está administrándole el país. Y el Fondo Monetario Internacional tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria. Y le hacen quedar mal, señor presidente. Y a los que he dicho están aquí. Aunque Nebot nos dijo de que teníamos que ir vivir en el páramo, aquí estamos los dueños del territorio, dueños del petróleo. Si podría responder sobre el tema de su disponibilidad. Más claro que eso no se le puede decir a nadie en la cara sus verdades, ministros vagos, ministros ineptos. María Paula Romo, el ministro de Defensa Jarrín, Roldán, ¿verdad? El ministro de Economía, que se me va el nombre en este momento. Ministros vagos, ministros mediocres. Pero ¿qué podemos esperar si el presidente viene del correísmo? ¿Qué puedes esperar? Muy cierto, la derecha en el Ecuador tiene una gran deuda con el pueblo. La derecha, la buena derecha, es capaz y la única forma de sacar a un país adelante. Una buena derecha, una derecha honesta. Pero cuando eso no se da, es que las izquierdas ganan terreno, mienten a la gente, usan ese revanchismo y llegan al poder. Un ejemplo de buena derecha, Singapur. Les voy a traer en estos días un video acerca de su realidad y cómo pasaron de ser un país pobrísimo a ser el país que hoy son. Les agradezco por su tiempo. Sé que el resumen tal vez fue un poquito apresurado, pero así son las cosas. No hay mucho que decir y lo que hay que decir, como siempre, sobre nuestros presidentes, la mayor parte del tiempo es malo. Les agradezco por su tiempo. Espero haya quedado claro en la brevedad que me tomé el análisis de Lenín Moreno, un gobierno con muy ingrato recuerdo. Muy ingrato recuerdo. Pintaba para mejor, pero siempre no. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco por su atención. Estamos en Instagram también. Un gusto recibirlos aquí en YouTube. El siguiente gobierno, si se puede llamar así, es el del nefasto, criminal, delincuente Guillermo Lasso. Nos estamos viendo entonces pronto para ese análisis y también les voy a dar un poco más de conclusiones de lo que vi en en el debate presidencial de la noche de hoy. Gracias por su tiempo. Ahora sí que se nos vienen las elecciones. Antes yo dije que no le iba a decir por quién votar o por quién no votar, pero pasando lo que pasó con el asesinato de don Fernando Villavicencio, todos sabemos quién tiene las manos embarradas de sangre.
Rafael Correa tiene grandes vínculos con Gustavo Petro y Gustavo Petro tiene grandes vínculos con dineros del narcotráfico. 1 más 1 son 2. No hay para qué dar más vueltas. Por favor, medite su voto y por favor, si quiere al país, no vote por nadie de la Revolución Ciudadana, porque esa gente roba y roba mucho. Y encima mata. Más claro que esto, creo que no se puede ser. Gracias por su tiempo, que pasen muy buen día, cuídense mucho, por favor, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo, siempre un gusto recibirlos. Hasta pronto.